Vamos a grabar. Sí, vamos a grabar. Tú nos dices. Sí, ya está corriendo. ¿Ya está corriendo? Sí. Luis, pues saluda. Buenos días y buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Déjame sentarme en un break. Espérate, pero cubrimos todo este reguero, chicos. Anda, pa'l carajo. Pero no nos avisó. Ese arroz con culo ya atrás. Marcos, tú tienes que habernos avisado. Yo voy a grabar. Digo, lo podemos cortar, tú sabes, con edición uno Ay, arregla no, todo. Miguel, aprovecha. Estamos en esta. Y presenta el corillo. No sé, porque Sí, yo como que... Si ya metimos la pata, ya exacto. está, déjalos ahí porque... Bueno. Aquí hay algo, hay gente detrás, más allá de nosotros. Tienes razón el hombre. Pues vamos a presentar Sí. la infraestructura. Y por de ejemplo, una producción. musiquita de fondo así. Ta, 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 ta. Sí, eso en After Effects, después en la No edición. la de Trump. ¿Cuál es la de La Trump? jodió. YMCA. ¿Tú sabes qué luce de YMCA? Ta, ta, ta. Eso es como bien gay. Eso es como bien gay. Mira, pero presenta. Bueno, pues Marco, venga para acá. Marco, supone que des cámara, o sea, que te veamos o que te vea el público. Donde quiera, pero dale, vamos. Bueno, pero ponte un sitio que la gente te vea, porque nadie te está viendo ahí. Voy por ahí. Vamos a ubicar. Ya Ahí está. está bien centralizada. Esto aquí, Pues de cara, ahí, esto de es- cara. Mira, ese es Marcos Caballero, nuestro director, nuestro productor en la Cuneta Calibana diurna, ¿verdad? La versión diurna. Sí. Marcos fue estudiante de arquitectura varios decenios atrás. Varios diseños. Varios diseños, cuando yo enseñaba y eventualmente fui decano de una escuela de arquitectura aquí, pero nada, la vida le abrió un espacio en dirección y producción y estamos muy contentos de tenerlo aquí con su contribución. Estas cosas no ocurren si no tuviéramos estas manos expertas cuidándonos y haciendo que nos veamos así, tú sabes, Flores. como de anuncio de flores, como de anuncio de jabones. Dale, Marco, sigue aquí con la está, magia. Bueno, siéntate Sigue ya, con la Marco, magia. ya que te acostumbras demasiado a estar al frente de la cámara y después no hay quien te Y quite. después tenemos que poner una tercera silla Sí. ahí. Bueno, y por acá tenemos a Sergio Carrasquillo Rodríguez, ¿verdad? Correcto. Porque tiene madre. Sí, tiene madre. Hay que reconocer eso, tiene madre, sí. Pero no le dijiste el apellido de madre. Marcos Caballero, dije. Chévere. Chévere. Marcos. ¿Viste qué chévere? Se me Caballero olvidó chévere. Oye, eso suena como bien Oye, cubano. Caballero no sé, chévere, yo- pero no es cubano. Ya no me es dan cubano. ganas de comer pancito. No, y este es Sergio. Sergio es el que director y productor también de la Culeta Calibana de La Monte. Culeta. ¿Qué me salió de Dijiste nuevo? culeta. Ay, Dios mío. Estoy siempre metiendo la Pero pata. eso, el Freuda Sleep contigo da. Y no he bebido nada, chicos. No he bebido nada. No entiendo. sabes. Cuneta. Es la edad. Miguel, cuneta. Es la edad que estamos envejeciendo, Luis, como el programa anterior. Bueno, pues Sergio, Gracias, Sergio. ahí lo tenemos. Él trabaja la Cuneta Calibana de la noche. After ¿ok? night. Que son dos sabores distintos, dos flavors. Son como dos marcas diferentes, ¿verdad? Porque no nos gusta repetirnos. Esto me quedó bien como de podcast de Guaynabo. Pero es binario, por lo menos. Es como bipartita. bipartita, ¿viste? ¿Quién, yo? Día y noche. Que tenemos, sí, bueno. Bipartita. Sí, sí. Vamos a ver cómo nos sale. Hoy es el tercer programa que lo hacemos en el atardecer, ¿verdad? Podríamos decir Sí, así. pero está de día, mira qué bonito todo. Sí, esta es la luz bonita. El pseudo Miami. Sí. Oye, alguien dijo que estábamos filmando, que para ser cuneteros estábamos filmando desde un apartamento de lujo. Y yo se lo agradecí, porque ¿qué voy a decir? Pero esto no es un apartamento de lujo, señores, doy fe. Esto es lo que trajo el barco. Lo que Es pasa un que... trabajo muy bonito de Miguel. Muchas lo que ha hecho gracias. aquí. Es que cuando uno estudia Eso arquitectura, contrario a lo que dice mucha gente por ahí, de que nosotros engordamos las facturas en servicio para que usted nos pague más, los arquitectos somos expertos en principio en hacer más con menos.
Que eso, y bueno, y eso pues ayuda a que, pues, que la idea del lujo, ¿verdad? Que es subjetivo, aparezca quizás en ese fondo así. Para algo tienen que servir. Tú me estás cuestionando. Oye, es que esto es- ay Dios, En esta sociedad de la utilidad. ¿Cuántos ataques de millennials yo voy a aguantar a la semana? Luis, esto no puede Eso ser. es que yo no te perdono todavía, que estás rompiendo, estás yéndote para lo más... Sí, que porque los Generation Z son más simpáticos que Eso, ustedes. Sí, y pero- como más conscientes. Pero hay que qué tirarte sé yo. pullas, sin las pullas, ¿qué? Sí, también que los X somos los nuevos boomers. O sea, ya los boomers los han acribillado. Entonces ya no es OK boomer. Ahora se quieren meter con nosotros los cabroncitos estos. Pero nada, yo lo dejo. Se le quiere también. O sea, esto Oye, es- Miguel, ¿y cuál es el tema de hoy? pues que soy yo. Usted es el que anuncia los temas aquí. No, pero- Yo simplemente pero tomo nada. nota. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya dijimos buenos días, buenas tardes y buenas muy noches. agradecidos que están ustedes con nosotros aquí Siempre. en la cuneta calibana. Es cuneta, Miguel, no es culeta. Cuneta Calibana. Cuneta calibana. Y los que están en vivo, pues miren, durante el lanzamiento, qué bueno que están ahí haciendo fila, cerrando fila con nosotros. Y los que se conectan después cuando cocinan, cuando lavan. Y escriban, por Sí, favor. nos gusta escucharnos. A todos, usted nos puede escuchar en el formato que mejor le parezca. A mí me gusta ver la cara de Luis haciendo morisqueta porque es cómico. Pero si me canso de la cara de él, me pongo a veces los audífonos y lo escucho así para no verlo. O sea, que yo entiendo que usted se puede cansar de las caras nuestras y pues nos puede escuchar en el gimnasio, nos puede escuchar en el baño. Hay gente que se sienta a escucharnos. Bueno, tienen que aprovechar. Seguro que no, el tiempo es oro. El tiempo es oro. Y la sabiduría que sale de estas Y en el tapón. voces. Y En el tapón, para que eso usted se es, distraiga. hay que sacarse salirse de las infraestructuras esta violenta del tapón y de la escuchar ansiedad. otras cosas, sí. Digo, mientras esté en el tapón, porque el tema de este programa es precisamente que a lo mejor usted ya no va a estar ni en tapones ni en nada, porque dijeron por ahí que la meta es un puertorriqueño sin puertorriqueños. 2 puntitos como tema del programa. Un Puerto Rico sin puertorriqueño. Ay, perdón, lo dije hasta mal. Un puertorriqueño sin puertorriqueño. Un puertorriqueño sin puertorriqueño. Eso está bien filosófico. Eso sí, eso es como que Ya eso te fuiste bien adentro. te quitaste la identidad y ya es la negación absoluta. No, un Puerto Rico sin puertorriqueño. Que fue Aunque eso pasa también. Sí, pero ese es otro eso programa. es parte de. Pero, es otro programa, pero eso es Luis. parte de. Es una negación que empieza desde ahí. Y eso Porque tiene que ver con el sujeto es parte, colonial. es parte del proyecto también. Y por ahí vamos. Pero es un puertorriqueño No. Puerto Rico sin puertorriqueño, como lo dijo el imbécil aquel en el chat, que creo que era el muchachito Edwin de- Miranda, el de que Coy, le tiramos el de una Coy. puya ya. Sí, ya le Pero tiramos una puya. estamos sonados. Segunda puya. Segunda puya, Estamos amiguito. sonados y pensamos que realmente hay que seguir con la pullita. Pero él tiene 2 puntitos. Dice lo que le pasó a Lo Hawái. que le pasó a Hawái. Que es la canción que todavía me hace llorar. Después, no sé cuántas semanas de éxito después, todavía yo escucho esa cancioncita con el beat del sintetizador setentoso, que a mí me recuerda a Moroder. ¿Verdad? Esa época de Mina Express. Tú no habías nacido, yo creo, Luis. Tú eras un cigoto para esa época. Pero Moroder, Giorgio Moroder, usaba ese sonido del sintetizador. Creo que el Moog Synthesizer. Yo no sé, igual me lo estoy sacando de donde no debería hablar. Pero ese sonido con el güiro al principio de esa canción y los silencios, a mí eso me mata. Y de eso vamos a hablar, no de melancolía. Recuerden que en este programa no estamos aquí para seguir acentuando la crisis y sumarnos a esta especie de celebración de la tragedia, esa pornografía de la tragedia. No queremos negar los problemas, queremos hablar de los problemas, pero queremos siempre tener en mente que hay que encontrar en medio de la tragedia donde nos queda todavía agencia. Pero para descubrir eso hay que hablar también del contexto histórico del problema, ¿verdad? Si en Puerto Rico se está dando un desplazamiento y una sustitución poblacional, que no es la sustitución poblacional de los blancos racistas allá en Estados Unidos, que tienen miedo de que a quienes les robaron las tierras regresen a reclamarlas, ¿verdad? O que todos los lugares donde los colonizaron y les cambiaron las economías, le hicieron golpe de estado, ahora de momento dice, pues vamos para allá, porque si a todos están buenos en Estados Unidos, pues vamos a cruzar la frontera, porque ellos, pero ¿por qué todo el mundo quiere venir para acá? Bueno, te vendiste muy bien, ¿no? Te vendiste muy bien y ahora todo el mundo quiere ir para allá. Y lógicamente tienes ese dilema de la migración y ellos... Eso es bien medio tricky porque lógicamente venden a Estados Unidos como que el melting pot. Esto es un lugar de inmigrantes, ¿sabes? Sí, pero no. Yo creo que ese es otro tema. Hablar de Estados Unidos es otro tema. Sí. Hablar de Puerto Rico. Puerto Rico y lo que está pasando. Puerto Rico y ser y estar y pertenecer a Puerto Rico está en la cuneta. ¿Sabes? El existir aquí y el Puerto Rico que conocemos lo han transformado completamente a hacer un espacio en el cual no vayamos a pertenecer o que no seamos importantes estando aquí.
¿no? Y entonces, ya en uno de los programas anteriores habíamos dicho sobre el asunto del pertenecer a la luna, ¿no? Pero pensamos que ahora mismo tenemos que hablar más sobre la cuestión del territorio y lo que están sucediendo en el territorio. Aquello era un poco más subjetivo, porque todo el mundo, tú puedes nacer en donde sea y puedes reclamar Puerto Rico. Y entonces se ha utilizado eso, ¿no? Para poder, en cierta manera, justificar de que cualquier persona venga para acá a lavar dinero. Si tiene dinero, mejor todavía. Y si tiene ciertas profesiones, porque hace poco pasaron una ley que van a eliminar las restricciones. Ahora todo el mundo puede venir para acá por encima de los profesionales en Puerto Rico. Y ya está sucediendo en ciertos lugares, ¿no? En la cuestión del real estate, en la propia abogacía también. Hay personas que ni siquiera tienen la rivalidad de Puerto Rico y se ha abierto esa apertura para que puedan ejercer en Puerto Rico utilizando el símbolo de que aquí rige lo federal por encima de lo local. Y eso que ya está sucediendo. Y lo está sucediendo irónicamente entre algunas de las profesiones que se están beneficiando, que son los gestores de la Ley 60, que eso no es una imposición desde 2012 para acá, ha evolucionado a la Ley 2022, ¿no? A la Ley 60. Y esa ley actual tiene todo un régimen económico alrededor que beneficia a unas personas particulares. Y no sé si viste hace poco, hubo un sujeto, yo creo que de El Salvador, está preso en Colombia y le hicieron por alguna razón, el tipo tiene un decreto de la Ley 60 en Puerto Rico. Ah, sí, lo leí, sale esta semana. O sea, ni siquiera tienes que estar aquí, pero tiene todo el beneficio. Primero, tienes la licencia de conducir. Tienes la licencia, la tarjeta electoral. Tiene propiedad, tiene que hacer 2 donativos de $5,000 y ya, vive aquí un año, pero tienes que vivir 6 meses en él. Y eso, hay trucos para ello. El tipo ni siquiera ha vivido aquí y ya tiene un decreto, no ha pasado por aquí. O sea, que volvimos a los capitales ausentes. Pero antes era, ¿no? Históricamente era, y esa es la transformación, era empresas privadas, ¿no? Corporaciones estadounidenses que venían, ponían aquí una matriz, se movían el dinero para afuera, no estaban aquí, empleaban, creaban un capital, creaban un tipo de economía en Puerto Rico. Ahora son individuos que traen su personalidad jurídica, corporación, él y sus ideas, viene aquí, supuestamente vive, no tiene que necesariamente gastar tanto, gasta en él, gasta en su corporación, se dona mutuamente, porque antes las restricciones existían. Antes tú tenías que donarle a cierta lista de sin fines de lucro, y la sin fines de lucro no podía ser una sin fines de lucro de tus amigos tuyos. Para venir a Puerto Rico, quieres decir, y beneficiarse de esta ley. Exacto. Ahora ni siquiera tienen que cumplir. Pero ahora son eso. individuos con mucho capital. Sí, exacto. La banca tenía un programa de reinversión, me acuerdo, que tenía que ver con las empresas que estaban aquí. Pero estos individuos no tienen ese tipo de compromiso, ni siquiera la ley les obliga más allá de unos requisitos bastante mínimos. Claro, hay un trasfondo aquí. O sea, este es un país que siempre ha sido tenía una economía con luces y sombras relativamente funcional, no había todavía cuadrado como país enteramente, había unas identidades formándose, no hay duda, pero había también un lacayismo de lo cual hablaremos aquí, o unas clases que siempre se benefician de la condición colonial, de España primero, de Estados Unidos después, y a veces de los dos en plan double whammy, ¿verdad? Aquí hubo una base industrial en un momento dado que se formó, que dice que le limpió la cara a la colonia y estableció el parámetro en medio de la Guerra Fría de que la democracia americana funcionaba, que podía ser exportada para el resto del mundo, y pues entonces mientras había ese interés casi que simbólico en usar a Puerto Rico como vitrina, pues el país más o menos funcionaba. A mí no me gusta romantizar eso, y eso es muy de la clase media, de los valores clase medieros, y muy de los populetes también. Y hay un partido, claro. Romantizar ese momento, porque siempre ha habido sectores desplazados. O sea, que también yo puedo entender personas que se sienten ahora, que sienten la angustia, o nosotros mismos expresándola, que puedan decir, ahora vienen estos dos a quejarse, mientras estuvieron empotrados en la clase media, eran insolidarios con los pobres, nos veían como inferiores. Yo no me siento necesariamente interpelado por esa apreciación, pero comprendo ese resentimiento y casi que lo valido. O sea, más allá de decir condescendientemente, sí, tienes razón, pero no. En Puerto Rico siempre ha habido desplazamientos de todo tipo. Y sabemos que pues la guagua aérea nace precisamente de esa idea de que tienes un excedente poblacional aquí
Estados Unidos, por sus fluctuaciones económicas y sus maniobras industriales y postindustriales, a veces necesita gente, a veces no necesita gente, y a veces tiene guerras por ahí que quiere mandar carnes de cañón por aquí y por allá, y vamos a usar entonces ese banco de cuerpos, ¿verdad? Y de mentes puertorriqueñas según les convenga a ellos, pero no necesariamente a nosotros. O sea que hay una larga historia, hay un trasfondo de las condiciones que traen el desplazamiento ahora, y yo creo que una preocupación que tengo, Luis, es que cuando se está hablando del desplazamiento o de esta nueva versión de la colonia o neocolonia, se olvida, y de estas lógicas de expulsión y desposesión que están ocurriendo, se olvidan unas constantes, ¿verdad? Y una constante dentro del colonialismo, de la cual tú hablas mucho, es el racismo estructural. O sea, aunque y en esto es importante traerlo, porque el colonialismo trae la subordinación política y económica, que eso van de la mano, pero por eso es que los estudios de identidad y el momento de la identity politics tan criticado hoy en día, los hit poll, porque ha sido cooptado, ¿verdad? Particularmente por los liberales en Estados Unidos. Pero algo importante del discurso identitario es que arrojó luz sobre un aspecto de la condición colonial que pudiéramos decir que es hasta el origen de la desigualdad, que es el racismo estructural. O sea, que empieza en una creencia, en una convicción de superioridad que clasifica a los seres humanos según inventos y condiciones fenotípicas raciales, y a partir de esa superioridad biológica, natural o naturalizada, ahí es que se justifica el acto salvador. Dice que el colonizador se autoconvence y le vende ese discurso al resto del mundo de que ellos están ayudándonos a echar para adelante. Y ahí es que viene la mentalidad colonial de muchos puertorriqueños, que tú dices que es una enfermedad mental, donde las personas aceptan bueno, sí, los americanos vienen a ayudarnos, y han venido a ayudarnos, y han mejorado este país. No, y hay un tema ahí de deslumbramiento, donde los boricuas, al creerse esa inferiorización, y claro, no queremos revictimizar a la víctima, ¿no? Pero llega un momento que esa víctima abatida tiene que poder decir, wait a minute, en inglés. A mí me están cogiendo de pendejo. A mí me están retratando como sujeto inferiorizado. Y ahí tengo que decir que en Puerto Rico uno se da con pozos de personas que sin necesariamente tener la educación académica de Torres de Marfil, tienen ese sentido de dignidad y de entenderse ellos mismos como un ente con derechos, y que ese sujeto inferiorizado que le quieren imponer y hacerlo natural, le dice, no, yo no soy eso que tú eres. Y en eso hay que reconocerlo también, de que en Puerto Rico ha habido también, así que ha habido lacayos y colaboradores y lubricantes de esa violencia colonial, ha habido resistencia, y las hay todavía. Sí, sí. No, y me importante todo lo que estás comentando. Y yo pienso que alrededor de esa enfermedad mental de la inferiorización se ha organizado la política. Y por eso es que vemos que los partidos, no hay una diferencia entre los dos partidos, porque literalmente ambos están para administrar la colonia. Lo primero es que Puerto Rico es una colonia. Aquí no pasó el poscolonialismo. No hubo un post. Aquí hubo una retoma de Puerto Rico en el 1898. No vamos para España vamos en otro momento. Pero en 1898 con los gringos... Tú no me habías dicho eso. Bueno, así en el viaje, ¿no? El viaje astral de... ¿No me vas a montar en el avión? No, vamos. Hay un momento, ojalá, en algún momento vayamos para España. Cuando los donativos esos de Buy Me a Coffee. Sí, qué feo, ¿verdad? Ojalá. No, Buy Me a Coffee es para financiar este modelo que estamos dándolo pro bono todos, incluyendo nuestros productores y directores que ustedes están viendo. Buy Me a Coffee / La Cuneta Calibana. Viajeaespaña.com. No, ni de relajo. Pero es importante lo que estás diciendo. Porque aquí, ¿sabes? Nosotros siempre hemos sido una colonia y hemos permanecido como una colonia. Y lo que se ha construido alrededor es esa desfachatez de un modelo político que encubre la colonia, nos da ciertos derechos, nos da ciertos beneficios, nos reconoce como sujetos consumidores, y de ahí en adelante realmente todo lo demás es límite sobre qué tú consumes o no, límites sobre hasta qué punto tú puedes decidir los cambios políticos alrededor, y límites como sujeto también existiendo en Puerto Rico, ¿sabes? Aquí hay una infraestructura, sistema de opresiones que se impuso, que viene con Estados Unidos, que es otro modelo, ¿sabes? Porque mucha de la gente que cuestiona por qué hablan del asunto de raza, ¿por qué estamos hablando eso de nuevo ahora? ¿Por qué estamos hablando de afrodescendencia? Mira, Puerto Rico lleva casi 130 años de colonialismo estadounidense. Ya pasó a España. España tenía otro modelo que se tiene que tocar, que evolucionó
al implementarse bajo el modelo gringo, ¿no? Pero Estados Unidos viene con su idea de qué mundo construyen. Ese mundo que hicieron, ese estado-nación que crearon, que expandieron hacia el oeste. Y en ese proceso crearon un chorro de tecnologías que fueron a parar en la milicia, en sus lógicas imperiales y en sus lógicas expansionistas. O sea, Puerto Rico es un proyecto, parte del proyecto de expansión territorial de Estados Unidos. Si lo vemos desde esa manera, entonces tenemos que entender qué significó esa expansión hacia el oeste de Estados Unidos, quiénes fueron los sujetos y las personas que fueron trastocadas y eliminadas y cambiadas, ¿no? Explotadas, inferiorizadas. Y ese es el proyecto que llega aquí. Y ese es el error de mucha gente hablar de esto como meramente como gentrificación. O elitización. Aquí, exacto, no es un modelo, esto no es un modelo de país, es un modelo de colonia, es un modelo de territorio, a tal punto que desde los 1900 esto está clarísimo. Puerto Rico es un territorio no incorporado, no hay condición para incorporación. O sea, estamos marcados legalmente y jurídicamente, políticamente, económicamente y subjetivamente, ¿no? En todos los aparatos de raza, de clase, de género y de cultura. Y hay que hablar de todo eso a la vez que hablamos del capitalismo rapaz, a la vez que hay que hablar de un proceso de extractivismo muy material en las primeras partes del siglo XX, más inmaterial quizás en la manera como se manifiesta hoy a partir de la financiarización y el que, tú sabes, la extracción se da a nivel de valores, préstamos, deudas, riqueza incautada o adquisición o incautación de propiedades, que es lo que estamos viendo, el síntoma que estamos viendo ya no solo en la zona metropolitana y antes en las islas de Culebra y Vieques, que tú bien mencionabas, que son como los laboratorios de donde esos fenómenos de violencia desplazadora se dan primero, llegan a San Juan, pero ahora con la ayuda de muchos de ustedes con Instagram, poniendo playas y ríos y manantiales bien lindos en las redes, ustedes están abriendo la isla a un lugar de oportunidad para que venga el otro y se incaute de esos lugares. Entonces, algo que sí me gustaría añadir, y ahorita vamos a hablar también de unas constantes históricas, porque me parece que ese es un tema, pero algo que quería añadir para concluir con esta presentación, digamos, es que el colonizado, de muchas maneras, es cómplice de la operación. Y esto yo lo digo, sé que es controversial, porque suena a revictimizarnos, ¿no? Pero yo prefiero decir, no, aquí hay tácitamente una afirmación de la operación violenta, hay una responsabilidad compartida, aunque no de manera simétrica, lo sabemos, y que entenderlo te da agencia, te libera para poder resistir. Y la resistencia no se va a dar desde la democracia representativa esta que tenemos, no estamos llamando a las armas ni nada de eso, no nos carpeten todavía, pero hay que entender que el sistema... Todavía, dice que el sistema... Dios mío, el sistema electoral no es necesariamente, y se ha visto que no es el mecanismo para deshacer un entuerto que empezó en el siglo XIX con estas visiones expansionistas que tú estás hablando. Y lo segundo que quería decir, Luis, y tú casi que lo mencionaste también, es que el consumo en Puerto Rico se convierte en un mecanismo para compensar a nivel simbólico y a nivel estético, yo diría, la desigualdad, esa especie de ciudadanía incompleta. Es como tú entras a esos sitios, a esos Costcos de la vida, anuncio no pagado, y es como si tú pasaras un umbral de acceso a completar tu subjetividad de ciudadano americano que no puedes tener en el resto del territorio, colapsado, en ruinas y con una condición jurídica incompleta que te afecta a nivel de angustia, pero que también se nota en el ambiente del deterioro que tienes a tu alrededor y en tu propia vida y la que están o no están teniendo tus hijos, que muchas veces se tienen que ir de aquí. O sea que el consumo se convierte, y el carrito nuevo, brilladito, y el carro ese lleno de cosas, en una especie de compulsión reparadora de lo que no hemos podido resolver a nivel político. Porque, nuevamente, el proceso electoral, los mecanismos representativos tan lindos y tan derechitos, no funcionan. Y, señores, no le están funcionando a los americanitos tampoco. ¿No? O sea, lo que estamos viendo en tiempo real es el desmantelamiento de una democracia que los legulleros nos vendían bajo protecciones constitucionales y un sistema de check and balance y qué sé yo, y viene un idiota elegido por una mayoría también... Mayoría simple.
Exacto, que ya de por sí hay una crisis democrática, pero mira la facilidad con la que un tirano se instala. Y eso yo lo veo también en las relaciones interpersonales, Luis. Es bien fácil que venga un imbécil en relaciones interpersonales o en los espacios laborales de trabajo y arruine todo. Entonces, a mí no me gusta esta idea de que la persona, ¿verdad? Porque eso también lleva al Mesías tanto como al demonio. Creo que es esencialista. Pero hay que reconocer que una sola persona, en la fragilidad de un sistema donde nos hemos mal acostumbrado a no asumir subjetividad política, o porque no la tenemos o porque no sabemos usarla, emplearla o renovarla o ajustarla según las violencias van también cambiando. Al no saber hacer eso, estamos permitiendo que una sola persona venga a fastidiar la cosa. Y eso no es necesariamente la dirección. Ahora, quería hablar de las constantes históricas, Luis, porque yo creo que en este programa queremos... ¿sabes? No perder de perspectiva de que esto que suena, o sea, resistir un poco a la noción presentista de muchos programas de análisis de que es la noticia de la semana es lo que no, vamos a ponernos perspectiva histórica. Hay unas constantes históricas en este proceso de violencia desplazadora. Una de ellas es el lacayo. Hay unas figuras, hay unos sectores socioeconómicos que no solo están empotrados en clases percibidamente altas, las hay en las clases medias también, que contribuyen, que son enemigos de su propia condición como puertorriqueños, porque se sienten agraciados, ¿verdad?, con esa mirada colonial que les da ciertos privilegios el colaborar para ellos. Y esto ha pasado no solo aquí, en todo escenario colonial esos lacayos aparecen. Hay literaturas de estas personas. Estos sujetos son despreciables muchas veces, incluso la literatura norteamericana, cuando abordaba el tema pues, de la esclavitud y la opresión en tiempos de esclavitud, aborda esa figura del que colabora siendo una figura subyugada, pero que prefiere las migajas de privilegio que le da el colonizador o el amo antes que enfrentarse a eso. Y esa figura histórica siempre ha estado presente. Entonces, hay un segundo punto que me gustaría que elaboraras, Luis, y yo le he llamado la cuestión del deslumbramiento del colonizado. El mirar el edificio que te trae el colonizado, las tiendas que te trae el colonizado, el paisaje que te trae el colonizado, con la gramita recortadita, con todo esos cemento blanquito, esa venta, esa transacción simbólica de que eso que me está trayendo es mejor que cualquier cosa que yo pueda hacer. Y desde ese deslumbramiento, ahí es que viene lo que tú llamas la inferiorización del colonizado como una enfermedad mental. Porque asume que el otro, lo que le trae es mejor, es bueno y siempre va a contribuir. ¿Por qué tú le llamas eso una enfermedad mental? Que son palabras duras. No, porque literalmente no nos miramos a nosotros como sujetos capaces políticamente. Y no solamente eso, nos miramos como inferior a niveles culturales, a niveles simbólicos, a niveles de conocimiento, a niveles de poder desarrollar nuestras propias infraestructuras, ¿no? Sociales y políticas. Y hemos ya hecho burla sobre ello, ¿no? Aquí celebramos que venga un Chick-fil-A como si fuese la gran obra, la gran revelación de la modernidad, ¿no? Entonces, estamos en esa pequeñez celebramos cuando cada vez hacen un shopping center y tumban el mogote, que es agua, que lo que hay debajo de él, ¿no? Celebramos cuando ahora vienen a traer un megaproyecto que va a destruir completamente la capacidad misma de tener agua, de tener un espacio natural, de donde los animales y especies que no propiamente nativas puedan existir. Celebramos cuando crean un nuevo mall, cuando viene el megacrucero enorme a las costas a tirarnos su basura, que literalmente son botes de basura, grandes botes de basura. Con paisajismo de Miami. ¿Sabes? Es la charrería más brutal, ¿no? Del colonialismo, de la turistificación, donde nos miramos a nosotros como meros sujetos de servilismo, de que estamos siempre abiertos. Sí, vengan todos, y tú los ves, y los ves en las redes. Cuando viene el gringo, ay, me quisiera mudar a Puerto Rico. It's so beautiful, it's amazing. I would love to be here all my life. Y sale el puertorriqueño, ay, you should stay here. You're going to be my friend. I love you. Entonces yo me quedo brother, tú sabes, ok, sácate la bota. Muchachos, y en las redes de Alterne, esto es PG-13, tú sabes. Yo le pongo así, report. Sí. Porn, colonial porn. Bueno, en las redes de Alterne, Luis, en las redes de Alterne aparecen. O sea, la gente que ya tiene viajes programados para Puerto Rico, muchachos. No me digas, te dicen. Yo tengo una lista ahí. I want you to be my papi. Sí. El que no está listo para el trigueño boricua así, tú sabes, hardcoreoso, empieza con algo como yo, que se ve un poquito más cercano a ellos, como para calentar la hornilla, ¿verdad? Hi, Miguel. Sí, my name is Johnny. No voy a hablar de eso públicamente. ¿Do you perreo?
Voy a sacar citas de ahí y las voy a compartir con ustedes la próxima. Hacer así, Qué malo tú eres, Luis. Lo otro, un modelo extractivista que siempre beneficia a la metrópoli. O sea, lo que le dejan a Puerto Rico son migajas. Sí. Y eso hasta si Y lo la ven- basura. Sí. ¿Sabes? Mira el mismo ejemplo del tren urbano. El bochinche es que el tren urbano es un modelo viejo gringo que viene y se trae a Puerto Rico con unas piezas. El modelo más que ya estaba a punto de eso se vende. ¿Sabes? Y lo vemos hasta en las cosas más. Yo amo estas tiendas, yo chévere. Pero los Marcholors, ¿no? Para no decir el nombre, y todos los Burlingtoners, Ajá. todas esas tienditas, ¿qué venden ahí? Lo que El sobra ya. sobrante, Sí, el excedente. lo que tiene imperfecciones, lo que votaron porque es sobrante, lo que tiene hasta defectos, lo que no van a poder vender ellos en las tiendas Jairen. Pero ven acá, Luis, ¿tú no te mides ¿Sabes? los calzoncillos antes de comprarlos? ¿Qué? Cuando vas a ese Si sitio yo los que miro, dijiste, tú los abres, tú eres yo chequeo. el que rompe las cajas. Yo no me voy esas. a comprar un Qué calzoncillo cafre, con no, rotos eso por no, ahí. eso no. Y mi vida personal, ¿para dónde va? O sea, yo tengo que una Y sabes, si reputación. quieres ver si tiene, tú los abras así, a ver si el hilito está... Bueno, tú sabes, Sí. eso tiene consecuencias en la vida de uno. si el bullshit... Se puso fresco, ¿viste? Este tipo. está Bueno, cabrón. yo miro la... Pero, vamos, No está te pongas brutal. fresco, que los derechairos, cada vez que hacemos esas cosas, Pero se ponen. Pero si miras a ver, no, si eso ya... Esa gente tiene una fijación. Pero con Y es contigo, es con contigo. la left, con los left, sí. Los zurdos. Yo no sé, yo soy de derecha, escribo de derecha, así que los zurdos son los que tienen el fetiche. Yo soy con el zurdo, por si fetiche. acaso. Tú eres zurdo. Yo no me había dado cuenta de eso, Miguel. Mira, me Para que tú babié. veas. Me Ahí fa- está. Ya. No te preocupes, eso es un Necesito efecto un babero para la próxima artificial. vez. Te ponen ahí un bubú. Es que después de Te cierta ponen- edad, te da joguillo, como dijo este en el programa anterior. Mira, pero te sigo. la cuestión de la inferioridad, ¿no? O sea, literalmente y lo asumimos como si fuese la grandeza. Estamos más cerca que Estados Unidos, más cerca porque vienen todos estos mega botes cruceros. O sea, celebramos eso, el mega crucero. Celebramos la mega tienda. Celebramos y nos quedamos ahí. Mira, hay personas que sienten que esa es la libertad. Pero de hecho, es libertad, pero no es liberación, ¿no? Porque te encierra dentro de una capacidad económica, pero la política se queda marginalizada y subordinada estructuralmente. Y a mí me importa, porque dijiste, ¿sabes? Puerto Rico desde 2016. O sea, de hecho, ves las gráficas y pueden buscar las gráficas. Electoralmente la gente ha dejado de participar electoralmente. Y ese mismo 2016 llegó la Junta de Control Fiscal. Y cada vez la gente se ven, ¿no? Como que, ok, ¿para qué votamos para qué votamos en las elecciones? ¿Quién es el que está decidiendo aquí? O yo me he quedado pensando, pero entonces la gente está diciendo, ya la Junta es la que decide ciertas cosas económicas. La cuestión electoral se convierte como algo... Bueno, Luis, que tienes un bloque cristiano que les está diciendo que estos son designios de Dios. O sea, que los últimos días van a ser difíciles y por ende, mientras más esto se jode, más ellos celebran. O sea, Y esa es otra manera donde las personas quedan subordinadas, ¿no? y pacificadas. Porque el sufrimiento y que vengan esos grandes huracanes y mueran tanta gente, de que tengamos problemas Esa económicos, es la voluntad se del convierte Señor. como un asunto para flagelarnos y esperar que todo va a cambiar y en paz. Y al final, ¿por qué debemos pelear si viene pronto gran Dios a rescatarnos? Y eso es mega problemático, ¿no? O sea, estamos completamente subordinados con un chorro de ideas que propiamente nos excluye la capacidad política de crear otra cosa, ¿no? De crear otra posibilidad de Puerto Rico. Y en este momento, hablar de este tema no solamente es crucial, sino que hay que mirarnos a los ojos de lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos está cambiando completamente, está destruyendo, como dijiste, su propia lógica republicana de separación de poderes y están creando un presidente rey, ¿no? Un presidencialismo se llama, a nivel de ciencia o política. presidencia imperial también le ¿Sabes? llamaban. Donde, De hecho, Obama empezó la tendencia, by the way. pues, y ahí... Y Obama nos puso la Junta de Control Fiscal. Es que no me ¿Sabes? Por sorprende eso es que nada. yo no... No, y los liberales allá en Nueva York celebraban la imposición de la Junta de Control Fiscal y la promocionaron. Manuel la pidió en el ¿Sabes? programa aquel de John Oliver. Y a mí me da un poco de cosa cuando la gente espera de que los demócratas lleguen ahora el 2026, después del 2028 a rescatarnos.
y que nos van a hacer la vida mejor bajo las condiciones coloniales. Pero volviendo al pasado, Luis, tendencia histórica. Una que ha habido aquí que para mí es clásica, la imposición de una lógica territorial físico-espacial que le funciona a Estados Unidos y a sus ansiedades post Segunda Guerra Mundial, pero que básicamente no tiene sentido en una isla rodeada, o sea, ocupada por montañas en una porción central, con unas costas pues necesarias también para sobrevivir a nivel de comida, hacernos dependientes de esa lógica, hacernos dependientes de casas de urbanización, con los mortgages, con las hipotecas, con los automóviles, con la distancia que eso trae, con toda la inversión de infraestructura. O sea, hablamos de una crisis energética. ¿Ustedes creen ustedes no han pensado que hubiera sido más fácil si Puerto Rico viviera en centros urbanos más compactos que resolver el problema energético de generación y de distribución? Sería mucho más sencillo que con esta pelota de desparrame urbano para que usted tenga una patética casa de urbanización de hormigón con el techo dándole todo ese calor por las tardes, ¿no? Y el que me está oyendo posiblemente lo está sintiendo. Y la servilleta del aire acondicionado. Para pagar una cuenta de energía más. O sea, es que todo es un sistema. Entonces, de nuevo, los puertorriqueños se acostumbraron en volúmenes muy grandes. Hay excepciones, señores, no quiero tipificarlos a todos, pero se acostumbraron a que eso era bueno, a que eso es lógico, a que esa especie de orlandización del país es bueno. Entonces, hay un nivel de ignorancia ahí que yo lo puedo entender en unas generaciones que no tenían acceso a otros referentes. Pero en nuevas generaciones que ya tienen acceso a una cultura visual, mediática más amplia, más espesa, con matices, ya empieza a ser una estupidez. Claro, esas generaciones que lo entienden, por otro lado, están tan subyugadas por la desigualdad económica, porque les ha tocado el fondo de la olla, que tampoco pueden revertir eso. ¿Cuánta gente yo conozco que quisieran vivir en condiciones urbanas densas, poder caminar a todas partes y que sus hijos vayan al parque, no a Plaza Las Ñoñas a entretenerse? Y no lo pueden hacer porque el desplazamiento lo que incluye es elevar esos valores. O sea que ya ni siquiera esos lugares que, by the way, los centros urbanos que los puertorriqueños abandonaron, sobre todo familias adineradas que tenían grandes casas en estos lugares, los tiraron a mondongo. Esos que vienen de afuera están reconociendo el valor y esos son los que se están pudiendo dar el lujo de vivir bajo las condiciones que tenemos aquí. Eso no es nuevo. Eso ha sido una constante histórica en Puerto Rico. Y de hecho, tú puedes ver el giro desde que llega Rosselló en los 90 y la destrucción de fincas, mogotes y la expansión suburbana en Puerto Rico, no solo en el área metro, ha sido una cosa sin precedentes. Y claro, los alcaldes y la gente en la estupidez del deslumbrado han validado eso, como que qué bueno, como que eso es el progreso, mientras más esto se parece a Orlando y a Kissimmee, mejor estamos. Y eso es una tendencia histórica, esa es la enfermedad mental del colonizado, de la cual habría que hablar. Entonces nos hacen dependientes a unas tecnologías, como tú mencionaste ahorita, a unas maneras, incluyendo el automóvil, que es la cosa más costosa, es la inversión más estúpida que usted puede hacer. Y que devalúa desde que saca el carro del dealer, ya está devaluando. Y el público lo sabe, o sea, no estamos diciendo que ustedes no saben eso, ustedes lo saben, pero o porque no tenemos opciones, porque no hay transportación pública, porque tenemos un tren que lo dejaron destruirse. Aunque fuera obsoleto cuando lo hicieron, al menos estaba ahí y había gente que lo estaba utilizando. Sí, estaba funcionando. Yo me incluyo. Otra constante histórica en Puerto Rico, los intereses económicos gobernando o los intereses militares en su momento. O sea, tú tienes a JP Morgan, tienes a Wall Street básicamente controlando. De hecho, la primera crisis, la del 2005, que fue antes de la crisis global en Puerto Rico, fue por un chanchullo de las compañías de contabilidad, ¿ok? Que venían de Estados Unidos y que tuvo que ver con los esquemas de la banca también y la especulación del mercado de bienes raíces. Todo combinado con alicates y lacayos, gente muy respetada, esos que van a las galas de los museos y que son coleccionistas que todos respetamos. Esa gente estaban detrás de eso. O sea, que también detrás de esto, o sea, yo me puedo poner aquí bien antigringo, bien antiamericano, pero la realidad, mis cañones, si algunos, a nivel simbólico, no literal, hay mucha complicidad. Están contra la complicidad de unos sectores. Hay de mucha Puerto complicidad, pero si tú miras a ver, en ese 2005 hacia el 2008, rescataron a toda la banca. Dejaron la deuda a la gente que tenía la deuda. Nosotros. Y mucha gente perdió casas. ¿Sabes? Se presume, se dice, que hay como 350,000 casas que tienen los bancos. O sea, están acumuladas. Y lo que han hecho en esta crisis es convertirse en vendedores de casa a la gente que está viniendo ahora con la ley 60 y con otra serie de leyes que hay que ponernos a investigar. Porque ahora hay leyes también de trabajos remotos, que puedes venir a Puerto Rico y no tienes y pones que vives en otro lado y trabajas aquí en Puerto Rico. O sea, hay una serie de leyes que han creado para atraer una población de mucho capital, ¿no? Porque imagínate, una persona que trabaja remoto está cobrando $80,000, $90,000 en New York.
y vive en Puerto Rico Como y un puede rey. trabajar. Entonces le dan la posibilidad de que esa persona exista aquí, consuma aquí, en un país donde la media salarial es $15,000 al año. Hay pueblos donde la media salarial es $8,000. ¿Eso es cierto? O sea, el nivel de desigualdad, si ya había una desigualdad interna que había creado estas clases lacayas, beneficiándose, ¿no?, de esa historia colonial, de beneficio, de quién se vincula con el colonizador y qué partidos se beneficia alrededor de esa lógica colonial. O sea, si había una desigualdad histórica que se iba creando, ahora se trae no las corporaciones, sino individuos que vienen a participar políticamente. Políticamente en todo su sentido. O sea, si vas a los foros de la Act 2022 o Act 60, ellos lo han editado, ¿no? Ahora le ponen todo el meollo. Ellos hablan de tomar y de poner alcaldes, de crear pueblos segregados, de generar poder, propiamente político. Lo que le pasó a Hawái. Y es precisamente donde, y es bien interesante, ¿no? Porque se ve esta canción, ¿no?, de un artista querido, y todo el mundo lo lee. O sea, y lo leen y lo escuchan. Y creo que es una de las canciones que todo el mundo le da skip. Mucha gente, especialmente la gente que no es de aquí, de Puerto Rico. Pero para muchos de nosotros y nosotras, es una canción que nos tocó muchísimo. Porque literalmente lo estamos viendo en nuestros pueblos. Lo estamos viendo en nuestras playas preferidas. Y en todas partes donde hay mucha otra población que viene y está viviendo, comprando, que tiene mayor capacidad de comprar las casas, gente que están esperando 5 años enteros para poder comprar una casa y todavía no pueden comprar una casa, porque ahora se le está beneficiando a las personas que paguen cash. ¿Quién puede pagar cash $200,000 o $300,000? Bueno, y el efecto es que $300,000 te vas, o sea, el país te expulsa. Y ya no es nada más, o sea, a los que están en la rueda de abajo. O sea, una de las cosas que hemos visto aquí es el reclutamiento de maestros, profesionales de todo tipo, médicos. Parte del problema de que no hay médicos en Puerto Rico es una conspiración entre las aseguradoras que donan a las campañas políticas de los partidos principales. Por ende, los legisladores que supuestamente les representan a usted no se atreven a legislar porque hay maneras dentro de la condición colonial todavía de ponerle control a ese negocio, pero no lo quieren hacer. Entonces tú tienes ahora compañías aseguradoras oprimiendo al médico y oprimiendo al paciente, que fue lo que hablamos en el programa anterior. O sea, es una necropolítica, es una necrocolonia, es una política pública que le da la vida a unas compañías cuyo fin es básicamente extraer de ti hasta que tú no sirvas para nada. Entonces, se nos están yendo los médicos porque no pueden manejar esa violencia sistémica, se les hace la vida imposible. Yo sé que en Puerto Rico manejábamos un cliché, ¿no?, de toda la vida, de que el médico en los botes por allá, viviendo en las papas, mientras los pacientes fastidiados haciéndote esperar, qué sé yo, 8 horas en una oficina. Ha habido ese tipo de negligencia, digamos, y el resentimiento de clase lo puedo entender, pero hay que reconocer a nuestros compañeros médicos y tenemos muchas amistades en distintas industrias y especialidades que nos los dicen y nos los explican con números. O sea, no es que la están pasando bien, o sea, están viviendo una fragilidad que no pensaban cuando se dedicaron a esto. Entonces, si tú hablas del médico de compromiso, el de vocación, el que le da dolor irse de aquí. O sea, yo tuve una persona, un especialista, gastroenterólogo, y tuve una conversación hermosa con este profesional de como 20 minutos, casi media hora, donde él me dijo por qué regresó a Puerto Rico, a pesar de que todos los números no le cuadraban. O sea, y tenía que ver también con su familia, el cuidado de los mayores, lo que hablamos que está pasando, una generación entera se tiene que hacer cargo entonces de sus mayores con una población envejeciendo, pero también se trataba de una persona que tenía compromiso con su país y me decía, es que a mí me gusta este lugar con todas sus disfuncionalidades, todavía lo aprecio. O sea, que también junto al deslumbramiento colonial de que lo de allá, lo de Orlando es mejor, existe también un redescubrimiento de la belleza social y material de este lugar. O sea, y eso pues también lo queremos insistir. Yo que estuve 10 años en Australia, yo llegué y mis ojos se volvieron más agudos a esa belleza. O sea, no, y estamos en un momento donde es crucial empezar a mirar hasta qué punto vamos a dejar que esto se nos vaya de las manos. O sea, me preocupa muchísimo el asunto de los médicos. Y ha sido y será catastrófico pronto. Han dicho que los números van a ser bien, extremadamente violentos, donde mucha gente ya va a tener que irse. Y muchas condiciones no te las vas a poder tratar aquí. Y esas personas... hasta lo que tengas chavo. ¿Sabe? Aquí no se ha creado algo tan básico. ¿Sabe? Muchas de esas personas que estudian medicina tienen deuda. Tienen muchísima deuda. $500,000, $200,000, ¿no?, en deuda.
Y no se ha hecho nada sobre eso, ¿no? Y lógicamente en un lugar donde la precariedad es tan heavy, donde tienes que tener tu oficina abarrotadas para poder cumplir con una serie de cuotas para que entonces te paguen, donde ahora el plan es el que dicta qué es lo que debe ser la medicina y qué no, se convierte en un lugar bien de expulsión para irte, porque aquí se convierte, ¿no?, en un asunto muy violento, estructural, donde no ves que puedes tener libertad, ¿no?, para poder ejercer como profesional de la salud. O que tienes que violentar tu código de ética como profesional, como está pasando con los hospitales. Médicos que dicen, es que yo no puedo participar de una operación irresponsable donde yo sé que el profit, la ganancia y el rendimiento están atentando contra la vida y el bienestar de los pacientes. Y estas cosas, señor, esto no son quejas de esas así, tú sabes, de zurdo, de la izquierda. Usted tiene que ponerse en la perspectiva de alguien que tiene la posibilidad de matar a alguien o de ser copartícipe de la muerte de alguien, que es de lo que estamos hablando. El desplazamiento y la desposesión son herramientas de muerte, son asesinatos a cámara lenta. Y es desde ese entendimiento que usted tiene que asumirse también, quiero ser yo colaborador de eso. ¿Cómo yo me autojustifico a mí, a mis hijos, a mi familia? Esa falta ética garrafal contra todo el mundo. O sea, es como si tú fueras copartícipe de un genocidio financiado por grandes bloques capitalistas que aprovechan una desigualdad política que los mismos puertorriqueños han permitido. Entonces, pues, por eso es que los números están cambiando también. Vamos a ver el vaso medio lleno. O sea, en las últimas elecciones, la segunda colectividad, con todas las mezclas, luces y sombras y las distintas identidades, esa segunda colectividad que pudo haber llegado al poder, pero los medios lacayos, payoleros de comunicación empezaron con el miedo de Cuba y Venezuela, y todavía hay idiotas por ahí repitiendo eso, y lo tengo que decir, eres un idiota si repites eso, no tienes conocimiento histórico y no hay excusa, señores, no tienes que tener un grado en historia para saber más que eso, y que no te cojan de pendejo una y otra vez. Pero bueno, end of the rant. Pero es interesante, me gustaría... Pasó ahora mismo una elección en la ciudad de Nueva York y ellos utilizaron un sistema que se llama el Ranked Choice. Si hubiesen utilizado ese sistema, yo no tendría duda que aquí la alianza hubiese estado gobernando y hubiese tenido legisladores hasta pueblos. Explícale al público, el que no entiende ese sistema. Porque el Ranked Choice es poner por preferencia 5 diferentes candidatos. Entonces tú pones uno, este es mi preferido, este es el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Si la gente hubiese votado... pongo PNP 1, pero pone la alianza 2. Y entonces estaba los votos, no llegabas a 50 más 1, que eso fue lo que pasó con la elección. Ahora se confirmó. En la primera ronda. En la primera ronda llegó a 40 y pico %, no había llegado a 50, se tenía que leer el segundo choice para llegar a 50. ¿Sabes? Que el sistema electoral internamente de la ciudad de Nueva York es un modelo más democrático que a nivel de la sociedad estadounidense, a nivel de presidencial. Y un bloque multisectorial, muy señores. Interesante. Votó por un musulmán, sí, que representa el cosmopolitanismo, digamos, multicultural de Nueva York, que es un lugar anómalo dentro de Estados Unidos, pero además es representativo quizás de la mejor convivencia que se ha podido lograr bajo los valores norteamericanos, ¿verdad? Es el amor-odio que uno tiene con Nueva York. Y hay que reconocer que es un bloque, o sea, aquí de relajo me estoy metiendo con los millennials todo el tiempo, eso es una coña ya que les tengo montada. Como he dicho muchas veces, nos queremos todos. Yo te dejo. Nos queremos todos, pero hay que reconocer que en el momento en que los millennials para abajo y los Gen X que vieron la luz en algún momento y se salieron del cinismo, lo reconozco, el momento en que esa coalición se forma y se salen del ensimismamiento al cual la tecnología nos ha llevado, ¿no? En la cámara y demás, y el bonitillismo, cuando te sales de ahí empiezas a entenderte como un sujeto político con dependencias a los otros o interdependencias a los otros, cuando te empiezas a ver de esa manera, cambia todo políticamente. Yo creo que en Nueva York y aquí con la alianza se dio el principio de eso. Yo no tengo que estar de acuerdo con todo el mundo dentro de la alianza ni dentro de ninguna coalición. En Puerto Rico hay que dejar ya esa mentalidad de salón hogar, de escuela intermedia, de que todos tenemos que llevarnos bien y que no queremos evitar el conflicto porque es que tú tienes un estilo muy negativo de decir las cosas. O sea, vamos a dejarnos de esa pendeja, ¿ok? Vamos a dejarnos de esa pendeja. Hay que reconocer que hay diferencias y yo creo que a pesar de eso, uno cuando ves políticamente lo que está en juego para todo el mundo, las pendejas se te quitan, o sea, te aguantas un poco el tipo de expresión o personalidad con la que no quieres bregar y aprendes a comportarte políticamente en solidaridad con el otro. Eso es como una espinita que tengo clavada, porque en Puerto Rico nos gusta encontrar la falta, ¿verdad?, del purismo político en cada fuerza que es alternativa. Y tú perdóname, una colonia se crea
después de muchos años de práctica. Tú no puedes pedirle a un movimiento emergente políticamente, como no le puedes pedir a este nuevo alcalde de Nueva York, que deshaga y resuelva algo que requiere desmenuzar un problema que tiene raíces por todos lados. Y todavía ese pobre muchacho de 33 años tiene un partido demócrata de morones y de gente maliciosa que son cómplices también de Wall Street y de unas lógicas macroeconómicas, aparte del sionismo genocida, que es lo que es, que básicamente le van a hacer la vida imposible. Pero la gente ya empezó a despertar. Y eso a mí, o sea, yo quisiera estar en la esperanza dentro de esa visión. Lo que fastidia es que lamentablemente nuestro sistema electoral no está hecho de esa manera. Sí, entonces, es real. nosotros jugamos en la total desigualdad política, ¿no? Porque las personas que se quieran reunir fuera de ese segundo partido están completamente dejados a un lado. Ese segundo partido depende de que haya unas condiciones viables para poder competir, y eso lo estamos viendo, ¿no? Porque con la ley electoral del 2020 cómo afectó. Entonces esa es una realidad. Pero yo traigo ese ejemplo de Nueva York porque ahí ves cuando un sistema electoral cambia completamente la capacidad de poder cambiar, ¿verdad? Valga la redundancia, políticamente un escenario, ¿no? Y eso no va a suceder aquí, al menos que se cambie por medio de una toma de poder del pueblo, ¿no? Y de reclamo del pueblo sobre otra cosa que pueda hacer Puerto Rico. Porque yo no puedo decir que la gente debe estar solamente subordinada a lo electoral. Porque la realidad estructural es que aquí el PNP es el que tiene el poder de todas las instituciones, tiene toda la gente enmarcada en todas las instituciones, y es el partido principal dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. En cualquier liga, en cualquier otro país, se diría que Puerto Rico es un país antidemocrático porque el partido principal, el más grande, es el que controla todas las instituciones y no deja que otros puedan competir. O sea, ahora mismo Puerto Rico está en un proceso antidemocrático de un colonialismo muy violento, y por eso es que yo le llamo necrocolonia, porque literalmente han creado todas las condiciones para que todo se muera, todas las instituciones se destruyan, todo quede relegado a hacer un producto o un artefacto a venderse, un artefacto a privatizar, un artefacto que queda obsoleto, que interrumpe, que no ayuda al progreso. Y en la lógica del progreso ha sido determinar que nuestro país tiene que ser ahora un país dedicado al turismo y a la gente que venga aquí a lavar dinero. La gente de capital, extranjero. Que es una constante histórica. En la transacción ilícita en Puerto Rico, o sea, tiene una historia. Sí. Esto no es nuevo. Pero el contrabando beneficiaba a la gente indirectamente. Es libertario. Por eso es que yo separé. Vamos a hablar de España en otro momento. Ajá. Porque no es lo mismo. el modelo gringo es de beneficiar a corporaciones y beneficiar a sujetos que ellos determinan que tienen mayor poder y mayor acceso y mayor representación. No, Luis, yo me refería más a los casinos cuando Cuba cae y todo ese capital que se mete aquí en su momento dado, claro, con la estructura de los hoteles y los casinos, más después el regreso con al toda la vestidura más el narcotráfico y esa estética del Cumbayá y los cocos y la gran sombrero de la fruta. Sí. Oye, un programa de eso deberíamos probarte ese look. Sí, con una papaya así bien grande. Sí. Hay que pedirle a Marco. Una papaya ahí tocando tocando el micrófono. Sí, pero que Marco abra el lente, o sea, un wide angle para que la papaya salga y que el público toda vez que te escucha hablando de estas cosas te vea esa exuberancia. Ahora nos comen hasta las papayas. Ahora nos dejan hasta la papaya. No nos dejan ni siquiera. Por eso es que nos censuran este programa, Dios mío. Ahora, por eso es que hay Team Plus. Es más 18, Dios mío. Pero mira, pero estoy contigo. O sea, nos están imponiendo el touristification, y eso es un nombre maravilloso del proyecto de Marisol Plar de Arte, que regresa ahora con una nueva versión, pues en la línea investigativa que de esa ella. es otra canción de Bad Bunny, el turista. Y el video está brutal. La limpieza. O sea, literalmente nos convertimos en esos sujetos que vienen, ¿sabes? Vivimos para ese servicio, la servidumbre constante, ¿no? Pero, y digo, están destruyendo lugares. O sea, lo que está pasando en el Viejo San Juan, yo lo he dicho muchas veces, soy arquitecto, no soy muy simpatizante del discurso de la conservación, aunque lo respeto la conservación histórica. Hay gente muy seria, adoro, por ejemplo, al arquitecto Pablo Ojeda, que me parece que es un ser humano y un profesional extraordinario, que hace
hace de la conservación arquitectónica no un proyecto de regresar al pasado y a los valores derechairos del pasado, sino una especie de apuesta al futuro. Es un hombre muy comprometido con Puerto Rico y su trayectoria es extraordinaria. O sea, disclaimer. Pero cuando yo voy al Viejo San Juan, yo sufro. O sea, ahí me vuelvo conservacionista yo. Porque entonces veo el peor gusto norteamericano del dinero ese nuevo de criptochocha, tengo que decirlo, y perdónenme, me pueden poner yo el le digo beat, cristomaníacos. o cristopipi, si lo queremos hacer así más inclusivo. Mucho dinero sucio, ¿qué? Es que seguro, pero es una estética fea. O sea, esto es gente, vuelvo a decirlo, o sea, yo, perdonen que tenga esta fijación con la fealdad, pero es gente que lo que trae es feo. O sea, el Viejo San Juan... Tú tienes ahora las agencias que supuestamente regulaban eso, municipio, ICP y hasta cierto punto Chipo, aunque Chipo pues opera dentro de una titularidad federal que es diferente, pero las agencias Sí, que... pero eso fue un invento de de Homero. Eso es otro programa. Y que está hecho para debilitar el ICP. Y hablaremos, sí, eso es cierto, y esa guerra histórica la han tenido con populares y PNP todo el tiempo. Pero dejando a su lado, había una infraestructura de control y de vigilancia. Yo no romantizo el pasado ricardista del don Ricardo Alegría, como le dicen. Yo creo que ahí hubo mucha falsificación de historia, mucha reinterpretación. Igual no era el mejor momento en las ideas, digamos, del mundo de la antropología, arqueología y la arquitectura, pero se hizo lo que se pudo, salvó ciertas cosas, fine. O sea, yo no romantizo ese periodo, pero lo que está ocurriendo ahora es una mutilación in your face. No solo la sustitución poblacional de que el Viejo San Juan se ha convertido en un lugar desagradable porque no tiene comunidad ya. O sea, no tiene una comunidad que se sienta que es parte. Hay comunidad, está resistiendo. Pero en pequeño bolsillo. Están robando y comprando sí, pedazos. y muy precario. A mí me dijeron que si es por los dueños de la calle Cristo, cierran la calle Cristo como si fuese una calle de portón. Pero es que yo creo que ya lo están haciendo de facto. O sea, ya han... Y digo, yo creo en las terrazas al aire libre, que eso puede ser una medida pero están razonable. quitando para que la gente no pase y para que los carros no pasen. Bueno, a la fortaleza ya uno no puede llegar. O sea, yo me crié que uno iba a la fortaleza y tú sabes, y te tomabas fotos allí con la camarita Polaroid. Pero eso fue por el miedo. Eso fue por el piu piu. Ah, por los zurdos como tú. Sí, yo sí de derecho. Ahora dice que es derecho. Sí. Es como él se arregla. Pero nada, hay un tema. Pero están destruyendo los espacios históricos, los espacios arqueológicos, los espacios ecológicos en nombre del billete. Y tenemos que aceptarlo porque ellos vienen con el progreso. Y ahí no está la enfermedad mental. Porque es que miramos que esta gente viene a salvarnos, viene a traernos capital. Mano, yo no sé. Hay gente que se ha beneficiado. ¿Se ha beneficiado a costa de qué? A costa de ser dentro de ese sistema pequeños hotelitos alrededor de los cortoplazos. O sea, pequeños hotelitos se han beneficiado, han creado toda una infraestructura económica alrededor de ellos. Se han beneficiado los gestores que le hacen los papelitos, ¿no? Como el tipo ese que está preso. Y se benefician las constructoras y una serie de líneas de Colombia o El Salvador. ¿Dónde era que estaba? De El Salvador, pero está en Colombia preso. Y fue porque destruyó algo ecológico o algo así. O sea, que ya es un reincidente. Y el tipo tiene ya un montón de propiedades en Puerto Rico. Y ese es uno de tantos más que debe haber. Y eso nos llega por obra y gracia de investigaciones, lógicamente, de personas que dan la batalla para poder conocer quién demonios son estas personas y saber quiénes son y el entramado. Pero aquí todos esos datos son casi escondidos. O sea, aquí no sabemos, aquí la figura de ley 60 son como 5,000 supuestamente. Bueno, pero vamos a hablar claro. El Centro de Periodismo Investigativo ha tenido unos pleitos con el Estado para obtener esa información y de hecho han hecho investigaciones importantes. Sí, ¿no? O sea, en Puerto Rico hay que reconocer que hay un trabajo de prensa solidario que reconocemos, son compañeros que uno aprecia también en lo personal, pero en lo profesional eso es un trabajo que es político, no en el sentido político partidista estúpido, o sea, es un trabajo que informa, de nuevo, o sea, ser ignorante hoy con el acceso que hay a las fuentes de información autónomas de la prensa comercial, no confía en nada, señores. Todo lo que usted está viendo, programas de análisis en televisión, en radio, en prensa impresa, lo que queda por ahí de eso es payoleo. La palabra es otra cuando son mensajes políticos, pero desde el chat, ya este país tiene que haber, o sea, esto no es una difamación mía, ya desde el chat, con la información que salió, con el COI, se sabe que hay compra de opinión, ¿ok? Desde los programas de análisis y disque de prensa en Puerto Rico. Y lo mencionamos con los podcasts la otra vez. Sí, lo hemos dicho. Hay un montón de podcasts que literalmente se han encontrado ese espacio para poder manipular y cambiar la opinión y para poder minimizar las personas que estamos peleando en cierta manera. Pero hay alternativas a eso, Luis. Hay alternativas a eso. Entonces el público también, no me gusta tirarle la toalla todo el tiempo a la audiencia. O sea,
Aquí dicen por ahí, voy a parafrasear uno de los refranes de la derecha. El que es pobre porque quiere. No, yo voy a decir otro. El que es bruto porque quiere. ¿Ok? Y no estoy hablando de que la naturaleza te da dimensiones y capacidades distintas y que la desigualdad social también le hace la vida imposible a mucha gente para saber, para educarse. Yo no quiero sonar aquí como un elitista. Yo no soy eso, aunque me quieran ligar esa etiqueta. No, yo creo en los estudios y demás. Pero hay que reconocer que a pesar de eso hay acceso a fuentes alternas de información. Y hay mucha gente dentro de la clase media. No estamos hablando de la pobreza extrema a la cual, caramba, reclamarle no saber ciertas cosas es complicado, o sea, es inmoral, yo creo que está cruel, pero hay una clase media empotrada, cómoda, vaga, que podría enterarse de las cosas y no se quiere enterar. Entonces, ahí hay que, o sea, no voy a estar dando el guatapanazo y el regaño aquí, tú sabes, como el cura, pero la verdad es que, para nada, o sea, no hay excusa. No hay excusa. Y hay que hablar. ¿Seguro? Y hay que hablar de lo que estamos pasando como sociedad. Y es que ya lo estamos viendo en todos los lados, ¿no? No es casualidad que muchas personas se han sentido tocadas por esta discografía de Bad Bunny, ¿verdad? Que es con que utilizamos el asunto de lo que pasó a Hawái. Porque es que literalmente estamos viendo que se nos está yendo de las manos un país entero a nombre de un monstruo que de cierta manera hasta nos confronta. Porque vemos que es Estados Unidos, que han creado esa imagen de que esa es la gran nación, el lugar de la libertad, el lugar donde vas a tener todos los derechos, pero es ese lugar que literalmente controla todo desde la Junta de Control Fiscal, nos controla el capital, ya el dinero no tiene la universidad empieza a reducir cursos, reducir la cantidad de plazas. Y no hace falta, porque tú no necesitas eso para limpiar hoteles y preparar y trabajar en las cocinas. ¿Sabes? Y eso crea unas condiciones de violencia porque tenemos que un momento de confrontación. Y yo no creo, por eso es que yo no puedo decir que la gente debe de relegarse meramente al asunto electoral porque ya hay una historia de resistencias. Hay una historia de resistencia en este país que detesta a la derecha, que detestan los derechairos, que están tratando de criminalizar para meternos todos juntos, ¿no? Porque para ellos es insuficiente que sean meramente los socialistas o los comunistas o los macheteros o los independentistas. Ahora hay que meter a los liberales, a los socialdemócratas, a los liberales, a los que creen en la justicia social, los que creen en la justicia reparativa, a los antirracistas, a los feministas, meterlos todos en un bote. Porque ellos saben que en cualquier momento, cuando la gente se encuentre, como ya ha sucedido en otras ocasiones, en contra de la Marina de Vieques, en contra de los gasoductos, en contra de la destrucción en el corredor ecológico del noreste, en contra de la minería, en contra de un gobernador corrupto que se burló de los muertos. Saben que la gente se encuentra independientemente de la diferencia. Pero Luis, ya no tienes ni que protestar para que te dé una catimba. O sea, el muchacho que le robaron el carro, de hecho, cuando tú estabas estacionado aquí durante la filmación de uno de los programas, le estaban robando el carro a ese muchacho en alguna calle por aquí cerca de Santurce. Ese muchacho va al cuartel de Howard, yo creo que lo mencionamos ya, pero hay que seguirlo mencionando. A ese muchacho le dieron una catimba porque no lo querían atender la querella que le ha pasado a muchos ciudadanos y él empezó a grabar a lo que tiene derecho. No me importa lo que digan los abogados. Es que él no tiene derecho para grabar en cuartel. Lo siento, o sea, ahí me están coartando de mis derechos, yo prendo esa cámara y te vas para el carajo. Y yo no confiaría. Una catimba ese hombre. Él no fue a protestar, y él fue. Pero mira a ver, el tipo estaba fichado. Porque la derecha está burlándose de él. Él era un activista ambiental, cierto. Entre muchas cosas que... que ahí hay algo de violencia, ¿no? Policíaca, de personas que sabían quién era esa persona que estaba allí, que vino a quejarse de que le hicieron un agravio, ¿no? Le robaron su carro, que en Puerto Rico es, que te robaron la máquina de comer, de hacer compras, de cuidar a tu familia, a tu persona mayor, ¿no? De moverte y tener una vida, porque sin carro tú no haces nada. Entonces te roban eso, te inferioriza internamente la sociedad, porque sin carro tú no puedes hacer nada. Tú vas a reclamarle a la institución que supuestamente va a velar por la ley y el orden, y ellos te dicen, tú un protestón, lo tienen y lo fichan y le dan una catimba. Y después la derecha entera está burlándose de, este tipo es un izquierdoso, un tipo problemático. Mira lo que dice sobre la policía. Mira qué turba es. Y de hecho, han hecho memes, son unos ridículos, son unos charros, porque los tipos no saben hacer. La derecha cae en memes. La derecha no puede hacer memes. Pero si tú miras a ver, están burlándose de él. Han creado una burla sobre algo de un muchacho que le dieron una catimba. Una persona que literalmente es el modelo subjetivo de ciudadano que ha movido a Puerto Rico fuera de la lógica colonial, que ha confrontado
hiperdesarrollismo, Que hace trabajo comunitario Que con hace los jóvenes, les enseña deporte. que se encuentra con otros. Entonces lo han utilizado de ejemplo. Mira lo que le pasa a la persona. Si te pones así guapetón, no te van a dar los servicios, te van a dar una catimba. Ay, te burlamos de ti porque mira, mira todo el vídeo. Y te sacan los vídeos y te sacan todo. Y ahí me O sea, preocupa. hay un ficheo. Ojalá la violencia se quedara en la policía y en las instituciones, porque entonces uno por lo menos lo señala. Pero el problema que estamos viendo en Puerto Rico es que esa violencia está siendo internalizada también por el cuerpo social. Porque yo estoy viendo, o sea, entre el lenguaje explosivo, inflamatorio de las redes sociales, que ha acostumbrado a que la deshumanización sea un estándar, una rutina, un gesto estándar en las comunicaciones, yo he visto expresiones, y no voy a dar detalles, donde se celebra aquí personas que claramente están identificadas con grupos subrepresentados, marginalizados y agredidos por violencia de Estado. Tú los ves celebrando la violencia al otro, a personas que en términos ideológicos están mucho más cercanos a ellos de lo que debería ser. Y ahí yo empiezo a ver un sucio feo en el tejido social. Cuando estas violencias ya no solo se quedan en el plano institucional y empiezan a ser absorbidas por el plano social. Entonces, algo que quería decir, Luis. Para wrap it up. Estamos ahí, estamos por rápido. Es que esto es como que un tema importante, y es un tema que yo me vuelvo un poco emocional cuando hablo de ello, y no es que, o sea, no me quiero quebrar aquí al frente de una cámara porque esto no es un show. Digo, esto es un show. No, me refiero a que, y es cuando hablamos ahorita, sí, la disposición de propiedades, el sacarte de tu vecindario, no poder pagar tus condiciones en tu país, tenerte que ir, todo eso lo entendemos. No lo entendemos, lo objetamos, pero entendemos la lógica violenta donde viene. La cosa que ahí me está tocando la fibra, tú sabes, muy profunda, es cuando empiezan a desfamiliarizarnos el paisaje. Cuando tú empiezas a ver edificios restaurados, ya sea en la modalidad Airbnb, ya sea con el apoyo de los puertorriqueños que se están prestando para esa operación, que, by the way, es una operación que estás contra los intereses tuyos, de tus hijos, del país. Tú crees que te estás beneficiando ahora, a lo mejor lo haces desde el desespero, pero realmente tú estás siendo cómplice de esa misma lógica. O sea, no te voy a llamar lacayo porque hay gente en necesidad que lo hace, y no quiero hacer un blanket statement así inflamatorio, pero la realidad es que tienes que evaluar si ese uso de tu propiedad para alquileres a corto plazo realmente le está haciendo un daño al país, a los vecindarios, y te está haciendo cómplice de esa lógica de expulsión y desplazamiento. Pero no, a lo que voy es un paisaje que nos los han cambiado. Porque nuestro pasado, de nuestra infancia, con nuestra madurez y nuestro presente. Y eso a nivel simbólico resquebraja, porque es como si te estuvieran exilando primero a nivel simbólico. Tú te enajenas y te desarraigas del lugar, aún estando en él, porque ya no lo reconoces ni te reconoces tú en él. Y ya el próximo paso después de ese desarraigo simbólico es exilarte, porque ya es como si te destruyeran y te implotaran tu ciudad. Y eso está pasando a cámara lenta. Es una especie de destrucción, digamos, de la memoria que pues, te desanima, desmoraliza. Y pues yo veo a Río Piedras ahora mismo y siento esto que estoy diciendo. Pero Río Piedras es otra desmoralización, es la de las ruinas. De la que yo estoy hablando, de la de los lugares remodelados que yo no los reconozco. O sea, como el viejo San Juan ahora mismo, yo no me reconozco en ese sitio. O sea, dentro de la lógica que exhiben muchas de estas porquerías estéticas o antiestéticas que estamos viendo construidas. Y ese tema a mí me toca una espinita. Pero eso es parte del proyecto. Oh, sí. Es una violencia, y quiero retomar ese tema, ¿no? Porque es una violencia que tiene un propósito. Lógicamente te está desgarrando del lugar. Sí. Te quita no hay una identificación. Es una excisión. Porque es un cambio drástico, rompe con la lógica, ¿no? de un lugar donde uno crece y se hace viejo. Y quiere verse y se hace posible caminar en él, vivir en él, tener personas que uno conoce para dialogar, crear una comunidad.
Y eso es algo que está creando este sistema entero en toda la base social. O sea, y quería retomar el asunto de la violencia de cierta manera. A ver. Las personas, ¿verdad?, que están ahora mismo vendiendo sus casas porque no tienen capital o porque ven una oportunidad ahora económica, porque es que eso es lo que nos enseña nuestra sociedad, están oprimidas desde otra esfera política, es social y económica. Y es a nivel no simbólico. Y no lo vemos. Pero mira el ejemplo. La deuda pública de Puerto Rico, cada uno de nosotros la cargamos. $40,000 cada uno de nosotros tenemos en nuestras cabezas. Es como si pusieran un 40,000 acá arriba. El Gaudí y camina 24. Sí. Te lo vendo al costo. Y yo no confío. Y hay que ver las cosas, porque nosotros, la Junta de Control Fiscal no nos ha dejado ver los números. Y tú sabes, hay que tomar las cosas bastante, ¿no? Y ni siquiera han compartido cuánto dinero han gastado en los abogados y en las firmas. O sea, que hay que tener cuidado. En este momento hay que tener cuidado, ¿no? Y yo no leí eso, pero te lo digo así porque si yo no sé los números y el pueblo de Puerto Rico no está conociendo qué está haciendo la Junta, desde ahí tiene que haber hay que tomarlo con pinzas. Y ellos no se quieren ir. Puede haber acabado o no, pero ellos todavía no se han ido. O sea que hace rato se debieron de ir. Pero esa deuda está cargándola a cada uno de nosotros. Entonces estamos presionados con ello, con los altos costos de vivienda, con la incapacidad estructural de tener un lugar donde podamos vernos, vivir y crecer y morir dignamente, donde la educación está más cara, donde la transportación es más cara, donde la energía eléctrica es más cara, donde todo es más caro. So que esa deuda está cargando ahí, el IVU está encima de ti, que paga parte de la deuda. Entonces, te ves obligado, es una obligación. O sea, estructuralmente nos están obligando desde muchas maneras, porque ellos han creado las condiciones. O sea, han dejado que todo se desvanezca. Todo el proyecto colonial, que en algún momento la idea era una modernidad colonial, que creaba una sociedad de autónomas, ¿no? El ELA, ahora es destruyéndola y creándola a un modelo para la turificación, donde es otro tipo de subjetividad, otra manera de mirarnos. Y para eso, en toda la base, en todos los sentidos, en la socialización, nuestra educación cada vez más mediocre, cerraron 600 y pico escuelas, nuestra educación no pública ha sido completamente, le destruyeron completamente la fórmula de la 9.6, ya es como entonces, 500 millones. de la universidad. Sí, ya no, la universidad ahora están apostando de que todo el mundo traiga dinero de afuera. O sea, es sistémico esa violencia, y por eso es que la gente se ve desesperada y vende. Por eso es que literalmente no podemos ver esto más que un proyecto de expulsión, de violencia, de cambio, de expulsión hacia afuera, ¿no? De la gente que vivimos aquí, para traer nuevas poblaciones y cambiar completamente el registro de lo que sería el Puerto Rico. De un Puerto Rico donde los puertorriqueños somos centrales a él, a un puertorriqueño donde los puertorriqueños no seamos centrales y seamos poblaciones que le hagamos servidumbre y seamos serviciales a la gente que viene externa, y con una serie de personas que vienen aquí que tienen muchísimo más poder para que decidan y para que donen hasta a los políticos. Aquí han habido donaciones de millones de dólares de esta gente que están viniendo aquí con la Ley 60. Eso no se ha estudiado críticamente. No he visto estudios políticos sobre ello. Se menciona de que para la primaria de Pierluisi con Jacob, $400,000, ¿no? A los de la Ley 60 a Pierluisi. O sea, ese nivel de desproporción, y no he visto los números de la última elección. Tendría que ver, lógicamente, la balanza hacia las personas que protegen esto. Pero esto es un nivel de desposesión, un nivel de deshumanización, un nivel de destrucción social para poder sacarnos de aquí y que no nos veamos. Y ese no ver que estás viendo viene con toda una serie de violencia, por eso es que es sistemático. Ahora bien, Luis, para no dejar al público, ¿verdad?, en una nota negativa, no porque le tengamos miedo a la negatividad, creemos que es parte intrínseca al análisis. La positividad tóxica pero no es lo también hay que nuestro. radicalizarnos. Exacto. Hay una radicalización que tiene que ocurrir. Esa toma de conciencia empieza en la cabeza, yo creo. Empieza en tus diálogos también con las personas. Empieza en la duda. Yo creo que empezar a dudar de las condiciones, aunque tú no vengas ideológicamente de un lado como el nuestro, quizás te parezcamos excesivos, extremosos, zurdos,
la duda, yo creo que ya uno la va percibiendo. Distintas personas, incluso personas que pudieran ser estadistas proamericanas, ya empiezan a ver una duda dentro de lo que están, ¿sabes? Las condiciones de precariedad que están viendo alrededor. Quiere decir que después de esa duda tendría que venir una acción. Y la acción, lo que estamos diciendo aquí es que más que resistencia, ya se va a tener que mover ya a lo que es trazar unas líneas rojas. No puedes pasar de ahí, que es un poco lo que ha estado pasando con las manifestaciones de esencia. Y por eso las persiguen, por eso es que todo este trabajo que estamos viendo de represión. Hay momentos, claro, uno no deja a la persona que enfrenta o que confronta sola. O sea, la manera de confrontar es en grupo, es en colectividad, es en eslabonamientos de voluntades. No todo el mundo tiene los cuerpos ni la libertad para prestarse a la lucha en el espacio público. Pero por eso es que tenemos que estar todos, cada uno desde el espacio donde nos sentimos que podemos hacer esto. Hay unas personas que manejan lo discursivo a un nivel familiar, a un nivel institucional, pues háganlo, no tienen la toalla. Hay personas que están, digamos, tienen los cuerpos hábiles para estar ahí en el espacio público, pues vamos a apoyarlos, no les tiremos a mondongo, no los abandonemos. No estamos llamando aquí una revolución, ni mucho menos, porque sabemos que esto es un país ocupado militarmente y estamos viviendo quizás el peor momento de crisis democrática en Estados Unidos, por lo menos en los años que nos ha tocado vivir aquí. No vivimos la mordaza de Muñoz, yo no era un cigoto todavía, ni la idea, y no vivimos, o no viviste tú en el caso tuyo, Luis, la opresión de los 70 y la persecución de prensa, de profesores y de ciudadanos. Tú sabes, eso fue horrible, los asesinatos políticos. Pero están locos en la derecha porque eso pase de nuevo. Bueno, están llamando a un nuevo maravilla en uno de esos podcasts que tú lees. Entonces, ahí que a nosotros nos acusan que si de violentos y que qué sé yo, pero qué violencia ni qué violencia. Si esa gente están llamando a que la policía básicamente tome la justicia en sus manos por encima de cualquier consideración constitucional y tipifique como subversivo a cualquier muchacho y muchacha o muchache que tenga unas ideas de desafío a este orden político. Entonces, pues ahí que yo digo, tengo esperanza en las nuevas generaciones porque yo creo que lo tienen más claro, porque están viendo también su futuro desvanecerse, como tú hablaste en el programa anterior. Los que están en el marco generacional mío, tampoco es que vemos un panorama de retiro razonable. O sea, lo que estamos viendo no es que me interesa a mí salirme de circulación, irme en un bote por el Caribe a vivir la riqueza que acumulé durante mi vida, que no existe. No estamos ahí, pero se sabe que el futuro que nos viene encima es muy parecido a lo que le pasó a Hawái si no nos despertamos y no hacemos otra cosa. Y esa otra cosa empieza en la cabeza, pero nos tiene que mover a la acción, y si la palabra es confrontación. Tú tienes que poder decir que no y tienes que poder entrar en un espacio de fiscalización y de acción, sin dejar a las personas solas, sin irte al martirio. Yo no creo en los martirios, a mí no me gusta la izquierda de martirio y de sacrificio. Hay que tener valor, pero el sacrificio no, que se sacrifique otro. Colectivamente no es sacrificio lo que tenemos que hacer, es acción y confrontación. Y es que ya está pasando. O sea, lo de esencia fue un drill, una especie de simulacro de lo que viene. Y yo te quería decir, lo que le pasó a Hawái no es que meramente va a ser un estado, porque Puerto Rico es un territorio no incorporado, eso que está condicionado a que no seamos estado. Y no solamente eso, es que esta ley 60, hasta el mismo Romero Barceló, hay un videito por ahí circulando, sí, que está circulando, decía, esa ley 60, que en aquel momento la ley 22, que creó Luis Fortuño, es la barbarie más grande en contra de la estadidad, porque esa gente va a votar en contra. Y va a hacer todo lo necesario para que Puerto Rico no sea un estado 51 o el 52 o el 53, porque si no existe este beneficio. Perderían los beneficios. Porque está inscrito dentro de la colonia. Eso que fueron unos estadistas los que crearon esa ley, los supuestos estadistas. Pero también hay que vernos alrededor de lo que le pasó a los hawaianos, ¿no? A los canacas. Porque esas personas ahora mismo viven en el oeste de Estados Unidos, fuera de su territorialidad, o viven en casas donde hay muchas familias, generaciones enteras. La casa es una casa normal, vale $1 millón, una casa normal, y ya no pueden vivir en su tierra, ya no pueden comprar, ya no pueden hacer sus actividades, ¿no? Políticas o culturales en sus espacios donde han vivido cientos y miles de años. O innovar, Luis. A mí me gusta también pensar que el derecho a tu tierra, a tu lugar, a tu ciudad, a tu comunidad, a tus relaciones interpersonales y de afecto, no es nada más para reproducir un pasado. O sea, les respeto ese derecho. Es también para imaginarnos un nuevo futuro, gente. Aquí Luis hablaba de un concepto que a mí me gusta y lo vamos a usar en otro programa, el nacionalismo estratégico. O sea, y hay algo
Es que Luis es bueno con esto de los nombres, señores. Que el muchacho es bien listo. Yo se los he dicho. Eso es culpa de la filosofía. Estudian filosofía. Que miren, sí, antes de que le cierren el programa, porque así estamos. Sí. Pero el nacionalismo estratégico, que es una especie de negociación de los problemas que ha tenido todos los otros nacionalismos, ¿verdad? Excluyentes, blancos, católicos, elitistas, muchos de ellos, no todos, pero algunos, o violentos en el sentido del martirio, que no son prácticos, porque el fin es que el martirio no es necesariamente el lograr un cambio de conciencia o de acción política. Hay que hablar de un nacionalismo estratégico, aprovechando esa coyuntura que nos trae, pues, la cultura popular hasta cierto punto. Un entendimiento de que hay mucha belleza en el ejercicio, sobre todo en la música, y la conciencia que están desarrollando nuevas generaciones, incluyendo al Conejo Malo, que está invitando, mira, con las críticas que usted le puede hacer si se quiere ir en viaje marxista de que ese hombre realmente es un producto y que qué sé yo, o sea, nos podemos conversar eso por encima de ese remilgo purista que tiene sus méritos, señor. No estoy descartando a los compañeros que se van por ahí, o sea, no tampoco somos bobos aquí, pero hay algo, hay una chispa, hay un síntoma muy positivo en unos jóvenes que sienten un orgullo no mongo folclorista, sino un sentido de pertenencia hacia el lugar y que tienen ganas de que el futuro exista para ellos. Así que no es solo que esto sea nuestro compartido para poder ser lo que hemos sido, es el derecho a inventarnos como nos dé la gana, como propietarios o copropietarios de nuestro país y de sus condiciones, que eso no quiere decir que vamos a cerrarle las puertas a los extranjeros, que vamos a empezar a entrar en una xenofobia tóxica, que eso es una crítica bien boba que yo escucho de los derechairos, este tipo de discursos. No, pero para tú abrirte al compartir de otros países que tienen sus propias soberanías y condiciones, tú tienes que tener también en orden tu sitio. Y en orden quiere decir que va a haber polémica, va a haber conflicto, no nos vamos a llevar bien, el proceso político implica el debate, no son consensos impuestos ni casas grandes a los populetes o a los Victoria Ciudadana cuando estaba Lúgaro. Yo creo que la Victoria Ciudadana de ahora va por otro lado. Digo, hay que preguntar por dónde van ellos, allá ellos, pero ese concepto de casa grande y de consensos mongos a mí no me gusta. Yo reconozco que el derecho a que esto sea nuestro es también para pelear entre nosotros, y eso es lo que vamos a hacer, porque hasta eso es una forma de hacer familia, hacer comunidad. Pero eso es parte de... Eso es hacer la comunidad. Política es confrontación. Yo quiero pelear más contigo, La política Luis. es cambio. Tengo que pelear más contigo, La Luis. política la encuentra con el otro. Yo me encuentro con Miguel. Miguel tiene una chorro idea y aquí estamos. Está bien. Y nos es encontrarnos y hablar y dialogar. Y darnos 3 galletas y 3 cervezas. Y tener la capacidad de crear. Sí, en conjunto, ¿verdad? Pero y el respeto a las distancias generacionales, pero también a los puntos de inflexión y de encuentro, ¿ok? De eso se trata. Al final es un proyecto de afectos, Luis, yo diría. Miguel, ¿y qué pueden hacer las personas para seguir apoyándonos? Comprarnos, es Buy Me a Coffee, se llama, La Cuneta Calibana PR. Buy Me a Coffee es un app o un site que permite que según tu capacidad nos dones, ¿verdad? Nos es un nos bien inclusivo porque quisiéramos eventualmente poder capitalizar lo suficiente para poder pagar realmente la infraestructura humana e intelectual que hace el programa posible. O sea, no es que nosotros estemos aquí en desespero, en medio de la precariedad, que no tenemos trabajos universitarios, estamos aquí, tú sabes, pasando la alcancía, la latita. No, es una manera, yo creo que humana, y pues, usted está pagando Netflix, usted está pagando un montón de cosas de entretenimiento que yo también las pago. O sea, si usted quiere que haya contenidos alternativos, que rompan el cerco de la prensa comercial, hay que dar un poco, ¿ok? Y denos sugerencias de temática, sí, cosas que me gustó alguien, ahí alguien puso una listita, mira, faltó esto y lo otro, eso mismo, escríbanos cosas que faltaron. Eso pasó en el último programa, cosas que quieren decir, que quieren que desarrollemos adicional, ¿no? En YouTube es La Cuneta Calibana PR, en Buy Me a Coffee es La Cuneta Calibana, y en todas las redes estamos en La Cuneta Calibana, ¿no? So que en Instagram, en Facebook, en TikTok y ¿qué más? Instagram, ¿no? Ya dije todo. Yo creo que lo dijiste todo, Sí, más o menos. No sé. Digo, y eventualmente vamos a trabajar para ver si salimos en otras plataformas adicionales de YouTube, pero eso tenemos que dice las plazas públicas, en bautizos, fiestas y bodas. Nos pueden invitar. O sea, Luis hace stripping. En el bailar. Luis hace stripping, yo hago el tubo. Yo no. Él hace stripping, porque lo de la gravedad como que no me gusta. Pero sí. Puedo cantar en karaoke. Mira, puede cantar. Y puedo o sea, bautizos, bodas, despedidas de solteras, solteros, ¿qué más, Luis? Nos estamos relajando. Estamos aquí para ustedes. Recuerden que la versión nocturna, que ya casi está llegando, pero es esa otra culeta parece calibana. que te gustó mucho la oscuridad, Miguel. Ya se acabó esto. Es que la cosa derechaira, ¿te acuerdas? Es que el país está mal. Ya mismo empieza a hacer el MCR.
Sí. Hola. Los zurdos te persiguen. Te sobo la orejita. Qué malos son. Bueno, pues volvemos después con la noche. Siempre, cada vez a una cuneta diurna, viene una cuneta nocturna, que es un poquito más íntima, nos vamos un poquito más melo. Y si eso se fastidia el orden, pues eso fue porque pasó el universo. Pero tratamos de tener una lógica alrededor. Pues gracias por estar ahí para y nosotros. Gracias por estar aquí. Esta es la cuneta calibana. Muchas gracias. Se cuidan mucho y peleen por ahí. Sean problemáticos.